En tu camino presenta la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, en el día de la resurrección de Jesucristo, el domingo, nos reunimos como familia, como comunidad, nos unimos con el Papa, con toda la Iglesia Universal para celebrar lo que Cristo nos pidió que hiciéramos en memoria suya desde la última cena. Esto es la Santa Misa, hacer lo que Él nos pidió y celebrar que ha resucitado. Hoy dejaremos de ver al niño recién nacido en Belén para acercarnos ya al Cristo adulto que empieza su misión, que empieza su vida pública. Hoy celebramos el bautismo de nuestro Señor. Y hoy es un día especial también para recordar, para celebrar y agradecer nuestro propio bautismo. Como cada domingo nos unimos a todas las personas que a través de las redes sociales siguen esta transmisión. Si en este momento unos hijos están en una casa y sus padres están en otra, a través de esta transmisión logramos que se unan. Nos unimos a toda la gente de México, Estados Unidos, Canadá, a la gente de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Chile e incluso hasta las partes más alejadas de Europa, las partes del norte, en donde algunas personas ya también siguen esta transmisión. Todas sus peticiones, todas sus necesidades, todas las peticiones por sus difuntos las ponemos en este altar. Yo las recibo a través del correo electrónico o también a través del chat que en este momento se va realizando. Antes de acercarnos al altar del Señor, le pedimos perdón porque no hemos vivido como verdaderos bautizados, quizás porque en algunas ocasiones se nos olvida nuestro compromiso, porque a veces nos dejamos llevar por la pereza, por las cosas fáciles, y se nos olvida que ser bautizado implica hacer un esfuerzo cotidiano todos los días por ser un seguidor de Cristo y convertirnos en verdaderos hijos de Dios Padre. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorificamos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti. Por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra,
Así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. La Santa Misa. Escuchemos ahora con mucha atención la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, el texto de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura describe los rasgos y el programa de acción de cómo sería el siervo elegido del Señor: manso, paciente, fiel y tenaz en la obra de la justicia. Él es alianza de un pueblo, luz de las naciones
y liberador de cuantos sufren. Este texto de Isaías se aplica a Cristo porque define su persona y su misión. Por eso, en la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, en los inicios de la Iglesia, da testimonio de que Jesús de Nazaret es el ungido de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y resume toda su acción mesiánica al decir: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero, ¿cómo comenzó Cristo su misión? ¿Cuándo inició su vida pública? Con el bautismo. Recordemos que los primeros cristianos decidieron utilizar la lengua griega para escribir las obras y dichos más importantes de Jesús, porque en aquel tiempo se utilizaba esa lengua, el griego, para hablar de los asuntos más importantes. Por eso, nosotros escuchamos constantemente la palabra griega evangelio, que significa buena noticia. Con esto nos queda claro que el evangelio no es una biografía de Jesucristo o un libro de todo lo que hizo y habló, sino más bien el evangelio se centra como buena noticia y se concentra únicamente en aquello que es importante para nuestra salvación. Es cierto que como los seres humanos somos muy curiosos, nos hubiera gustado mucho que también hubieran quedado escritos todos los detalles y pormenores de su infancia, su adolescencia y otras cosas como de qué color tenía los ojos, su estatura, a qué jugaba de niño, qué comía, qué problemas enfrentó la Sagrada Familia en Egipto, cómo aprendió el oficio de la carpintería, cuántos años tenía cuando murió San José, etc. Pero el Evangelio no es una biografía ni un libro de historia y por lo tanto no se pierde en detalles, ni siquiera detalles de la pasión, sino se centra en la buena noticia de que Él vino al mundo como una muestra del amor de Dios Padre para salvar a la humanidad y enseñarnos el camino para transformar al mundo y obtener la vida eterna. Esta es la razón de que después de presentarnos el momento en que Cristo nace, es adorado por los pastores y magos y es llevado a Egipto para salvarlo de la matanza del rey Herodes, el Evangelio se salta hasta que tiene 12 años y sus padres creen que se ha extraviado porque no lo encuentran y finalmente lo encuentran en el templo. Y de ese momento, de los 12 años, el Evangelio vuelve a saltarse hasta que tiene 30 años e inicia su predicación. Entendiendo esto, comprendemos que las ausencias de información en el Evangelio no son porque se quiera esconder algo o mantener en secreto, sino porque Jesús tuvo una infancia y juventud normales viviendo en Nazaret con sus padres. En esa etapa, la etapa, vamos a decir, familiar, la etapa privada de Jesucristo, Él no realizó ningún milagro ni ejerció la predicación. El Evangelio nos vuelve a hablar de Él hasta que Cristo inicia su misión, su vida pública. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se retira al desierto para preparar su misión y decide abandonar la casa materna de Nazaret para ir a vivir a Cafarnaúm, a las orillas del lago, donde su predicación podía tener mayor impacto y alcanzar a más personas. Por esta razón, hace apenas una semana, escuchábamos el momento en que Cristo era, como niño, adorado por los magos. Y en cambio, ya en este domingo, la liturgia nos presenta a un Cristo adulto que recibe el bautismo en el río Jordán. Y cada vez que llegamos a esta festividad, el bautismo de Cristo, la gente suele hacerse estas preguntas. Si Juan el Bautista invitaba a la gente para que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara, ¿esto significa que si Cristo se bautizó, tenía pecados de los que se tenía que arrepentir? La respuesta es no. La Biblia nos dice que Cristo se asemejó en todo a los humanos, menos en el pecado. Si Cristo pidió ser bautizado, fue para unirse, para solidarizarse simbólicamente con toda la humanidad y tomar sobre sí todos los pecados del mundo. Otra pregunta que la gente suele hacer es: ¿qué diferencia hay
entre el bautismo de Juan el Bautista y el de Cristo? Bueno, el bautismo de Juan era solo una invitación al arrepentimiento y la conversión, a estar dispuestos a recibir al Mesías. Por eso, cuando Cristo aparece públicamente y comienza a predicar, Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, y Juan el Bautista se hace a un lado, cede su predicación a Cristo. Juan no tenía el poder para perdonar los pecados, ni tampoco para dar el Espíritu Santo. A diferencia de Juan el Bautista, Cristo no inicia su vida pública invitando al bautismo, sino por el contrario, lo hace hasta el final, una vez que ya ha muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque el bautismo no se trata de un simple rito, meterse al agua y ya. Es algo mucho más profundo. El día del bautismo de Cristo, la voz de Dios Padre lo presentó como su Hijo y descendió sobre él el Espíritu Santo que le daría un poder especial para predicar maravillosamente, hacer milagros y soportar todas las pruebas, especialmente las de la pasión y muerte. Cristo envía a sus apóstoles a bautizar solo hasta que les ha enseñado el camino, la verdad y la vida, y hasta que ha muerto para purificar a la humanidad de su pecado. Por eso, no podía ofrecer el bautismo antes de realizar su misión y antes de haber muerto y resucitado. Entendiendo esto, podemos responder más fácilmente otra pregunta. ¿Cuál bautismo recibimos nosotros? ¿Cuál bautismo recibiste tú? ¿El de San Juan Bautista o el de Cristo? Evidentemente que el de Cristo. Por eso, el bautismo nos convierte en hijos de Dios, seguidores de Cristo y en templos del Espíritu Santo. En los niños el bautismo los purifica del pecado original. Y si una persona se bautiza ya adulta, recibe el perdón de todos los pecados que hubiera cometido hasta antes del bautismo. Por eso en el credo decimos, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Cristo les pidió a sus apóstoles que predicaran el Evangelio y que bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, si un adulto quiere bautizarse, es necesario que primero reciba la evangelización correspondiente para que pueda vivir como verdadero cristiano. Y si los papás desean bautizar a un niño, se entiende que ellos, los papás, ya han sido evangelizados y viven de acuerdo a su fe, porque de lo contrario estaríamos convirtiendo el sacramento del bautismo en algo mágico, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Padre, échele agua a la criatura y ya con eso el niño va a crecer honrado, decente, creyente, va a saber los mandamientos, sin el compromiso de los papás, sin el testimonio de los papás. Por eso, para asegurar la educación de los niños bautizados se pide que tengan unos segundos padres, padres espirituales llamados padrinos, que tienen el compromiso de educarlos junto con los padres. Por eso se les llama compadres. Hoy podemos recordar también los signos más importantes del bautismo, que seguramente ustedes los conocen perfectamente porque ¿a cuántos bautismos han asistido en su vida? El primer signo que se usa en el bautismo es la señal de la cruz que se hace sobre el niño o sobre el adulto. Y esto indica que son a partir de su bautismo seguidores de Cristo y deben de cargar todos los días con la cruz de Cristo, que es el amor. El segundo signo es el óleo santo, aceite que representa la protección de Dios, porque en la antigüedad los luchadores se ungían con aceite para que se pudieran resbalar a sus oponentes. Este aceite, el óleo santo o llamado también óleo de los catecúmenos, se pone en el pecho o en la espalda. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguiremos escuchando la homilía aquí en la Santa Misa. Sigamos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. El tercer signo es el agua, que significa la purificación y la vida nueva del cristiano.
El cuarto es la vestimenta blanca que nos recuerda que no debemos permitir que nuestra vida se manche con el pecado. Y si en algún momento nos manchamos, pues a purificarse a través del sacramento de la reconciliación. El quinto signo es el aceite, llamado crisma, que sirve para consagrar. Es un aceite también de oliva, pero al que se le añade perfume. ¿Por qué? Porque se pone en la cabeza y nos consagra uniéndonos a Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Ya desde el Antiguo Testamento así se consagraba a los reyes, con un aceite perfumado al que te recuerdo que se conoce con el nombre de crisma. El sexto signo del bautismo es la luz, la vela encendida que reciben padres y padrinos como signo de que ellos deben acercar al niño a Cristo, luz del mundo, y al mismo tiempo enseñarle a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y recordar que, al igual que una llama, si no se cuida, se puede apagar, la fe de los niños debe ser cuidada para que no se apague, sino por el contrario, se mantenga siempre encendida. Hoy les quiero comentar algo que me ha sucedido en muchas ocasiones. Me acerco a alguien que me dice que es católico, que es cristiano, y le pregunto, ¿qué día naciste? Y todos a los que les pregunto me dicen cuándo y dónde, y a veces hasta la hora. Pero cuando les pregunto, y ahora dime cuándo y dónde te bautizaron, y la verdad son muy pocas las personas que lo saben. Yo me siento orgulloso de que me hayan bautizado en esta parroquia de los santos Cosme y Damián, en la que nunca me imaginé que sería párroco. Seguramente cuando mis papás trajeron a bautizarme a esta iglesia, porque en ese tiempo vivían cerca de aquí, ni siquiera se imaginaban que tendrían un hijo sacerdote, ni tampoco que estaría al frente de esta parroquia, que por eso tengo tanto gusto de estar restaurando después de que se encontraba en ruinas en muchos aspectos. Y por eso también aquí mismo ya tengo mi cripta con mi nombre, con mi lugar, para cuando Dios me llame a su presencia. Aquí nací y aquí quiero que queden mis restos. Así que una tarea que les dejo en este día del bautismo de Cristo es investigar dónde y cuándo fueron bautizados. Sobre todo ustedes niños que están siguiendo la transmisión, pregúntenle a su papá, a su mamá, a ver mamá, enséñame la foto de donde me bautizaron. Y cuando sepan, guárdenla siempre en su corazón, porque el día de nuestro bautismo comenzó nuestra vida como cristianos y ese día comienza también nuestro camino de santidad. Una gracia de Dios el haber recibido el bautismo que Cristo pidió a sus apóstoles que dieran a todos sus discípulos. Y ahora, precisamente como el día de nuestro bautismo, preguntan a los papás y a los padrinos, o como el día de la Pascua se nos pregunta para renovar nuestro bautismo, yo les pregunto lo siguiente: ¿renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y ahora vamos a unirnos en oración para estar cerca de nuestro querido Papa Francisco, de todos nuestros hermanos que forman parte de la Iglesia. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído, y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos, diciendo: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación. Oremos.
Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que Cristo ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, los haga oír la voz potente y magnífica del Padre y los conduzca hacia el bautismo. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada ni apaga la mecha que aún humea, sea ejemplo de servicio para las enfermeras y enfermeros, y conceda la salud a los que la han perdido. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que Cristo, el Hijo amado, que al ser bautizado en el Jordán quiso dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del nuevo y definitivo nacimiento cristiano. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Y ahora, cada uno de ustedes, desde casa, desde donde se encuentren, eleven sus propias peticiones e intenciones al Señor. Como cada vez que nos unimos en oración, seguimos pidiendo por todas las personas que lamentablemente se han contagiado por el COVID, por todos los enfermos en general y por todos los médicos y enfermeros que les atienden. Padre Todopoderoso, escucha nuestras oraciones y concédenos cumplir fielmente las promesas del bautismo y ser testigos valientes de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A tu altar hoy te llevamos nuestros dones y corazón. Vino y pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, por la vid y el trigal. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida y comida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este día en que recordamos el bautismo de Cristo y nuestro propio bautismo, por el cual hemos sido hechos hijos de Dios, dirijámonos a Él, a nuestro Padre amoroso, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. En este momento los invito a que hagan la comunión espiritual para que en esta celebración también, si no pudieron comulgar sacramentalmente, por lo menos esta comunión los una a Cristo. Pueden repetir conmigo. Creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Antes de dar la bendición final, les recuerdo que durante todo este año estaremos invocando a San José. Y siempre lo hacemos este año con mayor fuerza porque está dedicado precisamente a San José. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Tómase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva. Muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. En Él solo la esperanza. En Él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad. Nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad. Me guías y me cuidas. En Él solo la esperanza. En Él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. Pongo en ti mi fuerza, en ti mi pequeñez. Nunca me podré perder. Pongo en ti mi mente, en ti mi corazón. Me enseñas como a un niño. En Él solo la esperanza. En Él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. En tu camino presentó la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Gracias por acompañarnos.